Hoy vamos a ver las diferencias entre plantas de hoja perenne y plantas de hoja caduca. Llega el otoño y los árboles comienzan a cambiar de color. Pasan de ser verdes a ser amarillos o marrones, incluso rojos. Llega el invierno y se caen todas sus hojas, quedando desnudos y desapareciendo sus intensos colores. Pero espera un momento, hay árboles de color verde, pese al frío que hace afuera. ¿Cómo puede ser eso? Bien, si alguna vez te hiciste esta pregunta, la respuesta es que lo que estás viendo son las adaptaciones de las plantas a las condiciones ambientales. Según esto se puede diferenciar las plantas de hoja caduca y plantas de hoja perenne. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre las plantas. ¿Qué son las plantas de hoja caduca? Las plantas de hoja caduca son aquellas cuyas hojas se desprenden cuando llega la época desfavorable, normalmente el invierno. La época desfavorable suele ser aquella en la que hay menor cantidad de nutrientes disponibles y menor cantidad de horas de luz. Las hojas son los órganos fotosintéticos por excelencia en las plantas, es decir, son las encargadas de proporcionar materia orgánica a la planta mediante la fotosíntesis. Durante el invierno hay menos horas de luz y las plantas no pueden fabricar suficiente alimento, por lo que la producción de la fotosíntesis es menor y finalmente la hoja se pierde. El color verde de las hojas se debe a la presencia de clorofila en las células vegetales. Normalmente las hojas antes de caerse se vuelven amarillas, lo que significa que la planta ha dejado de producir clorofila. Gracias a la clorofila, las plantas pueden hacer la fotosíntesis. Por tanto, si no hay clorofila, no hay fotosíntesis. Las hojas caducas son aquellas que se caen al llegar a una determinada estación, generalmente otoño o en invierno. La caída de las hojas se trata de una adaptación al medio en que viven. Por tanto, una hoja caduca es una hoja que en otoño pierde su color verde, muere y cae. ¿Qué son las plantas de hoja perenne? Las plantas de hoja perenne son aquellas cuyas hojas no se desprenden durante la época desfavorable. Estos árboles también cambian las hojas a lo largo de su vida, pero no lo hacen con la misma frecuencia que lo hacen los de la hoja caduca. Y además, el cambio de las hojas no tiene que ocurrir en la época desfavorable. Las hojas perennes son aquellas que al menos duran 2 años en las plantas. Las plantas de hojas perennes deben aguantar las malas condiciones ambientales de la estación desfavorable. Para ello han desarrollado una serie de adaptaciones. Normalmente, las plantas de hoja perenne se encuentran en zonas con climas constantes, bien sean fríos o calurosos. Una hoja perenne es una hoja de una planta que no muere ni cae de la planta con la llegada del otoño, sino que se renueva paulatinamente a lo largo del año. En resumen, las plantas no solo cambian a lo largo de su vida, desde que nacen hasta que son plantas adultas. Durante las distintas épocas del año, las plantas se ven diferentes. Así, por ejemplo, hay momentos del año en que algunos árboles como el ceibo, el paraíso, la catalpa o la morera pierden sus hojas. Decimos que son plantas de hojas caducas. En cambio, los eucaliptos, nísperos, paltas, magnolias o araucarias son árboles cuyas hojas no se caen todas juntas, van siendo reemplazadas lentamente y entonces sus copas siempre tienen hojas. Son plantas de hojas perennes. Y estas son las diferencias entre una hoja caduca y una perenne. Y será hasta la próxima.